la antesala del 2 de abril, un día tan caro para la memoria de los argentinos. Sí. Creo que así como te gusta decir, todos tenemos algún recuerdo particular. No sé si del 2 de abril puntualmente donde estábamos, pero sí de lo que fueron esos dos meses, casi, poquito más, de conflicto bélico. Y Sí. para homenajear de alguna manera a los héroes, a los que no están y a los que felizmente pudieron volver, estamos en comunicación telefónica con Horacio Mir González. Él es brigadier retirado de la Fuerza Aérea Argentina, a quien le damos los buenos días y le agradecemos esta comunicación. Buenos días, brigadier. Daniel Veloso y Buenos, Virginia San Román los saludan. buenos días, tengan ustedes y también sus oyentes, y desde ya el agradecido soy yo que en estas fechas próximos al 2 de abril ustedes hagan este recuerdo fundamentalmente, como usted bien lo dijo recién, recordando a la gente que quedó en nuestras islas. Que eso, sí, eso es lo que nos planteamos desde hace unos días que venimos. Buenos días, señor. Un gusto, buen día. Igualmente, que veníamos trabajando en la producción este tema y decir, bueno, abordarlo también desde este punto de vista, ¿no? De valorar a quienes tenemos en vida, a los que volvieron, a los que lucharon, a que los son nuestros héroes, que eso también tenemos que, es nuestro rol de mantenerlos vigentes. Por eso el motivo llamado. Absolutamente, junto con ustedes, creo que toda la gente de las tres fuerzas y de las fuerzas de seguridad que quedaron en nuestras islas, que lo que debemos, eh, los vemos en la Fuerza Aérea, un que aplica en estos momentos. Un soldado nunca muere, salvo cuando la ciudadanía lo olvida y sus compañeros lo recuerdan. Una frase que en este momento Sí, Sí. señor. Señor, hablando de eso, de recuerdo, ¿no? sí, ¿Qué, ¿Qué le viene a usted a la memoria? Seguramente mañana, me imagino, de 1980. 40 años, pero se imagina que todo ser humano en situaciones o realmente comunes, estamos viviendo en este momento de humanidad, que guerra para... Yo en ese 5 Dagger Mirage, en la sexta aérea, provincia de Buenos Aires, hoy todavía supuesto importante, teníamos más de 30, teníamos bien, existían celulares argentinos, sociales no existían, otros que todos, y más en una ciudad como Tandil, muy importante, capital, estamos enterando día a día eh, o islas, se recuerda, a partir de ese momento, la cosa se preparó y el 6 de abril, 4 12 de combate Fuerza Aérea, la
llegamos dron llega armado a Grande, el puerto de Río Grande, Ajá. porque era lo que más cerca estaba en las Malvinas. Tenía las Claro. el, el día muy triste, Y eh, en eso que tuvo que hacer condiciones difíciles de hablado aeronaval, que entonces, imagínense, el 6 de abril, en sí, Rosario, al 2 de abril, la guerra, el tema de fuego. Entonces, primero en eso vuelvo a aire, entonces, aprendiendo eh, no, de Argentina, dieron ya estamos conocimiento de lo que es la posibilidad de otro que era en totalmente el combustible que llevar que todos los lugares donde instalar a nosotros le dan combustible. Entonces, los 45 minutos volando desde línea, 30, que es cuestión con las islas y a partir de la siempre antes bajo piloto volar y en ese entonces con el mar que siempre en esa ustedes saben lo que es el sur sido Sí. estábamos a no más de 100 kilómetros en
la sal de las olas, y el problema era de poder ver, porque se nos iba pegando a 900 kilómetros por hora, es como, imagínense, a veces en una ruta, y cuando llegando spray, muy embravecido. Aquí cruzábamos las islas y teníamos que tener la suerte y la fortuna de sortear varias vallas operativas. Los primeros aviones Sea Harrier que protegían a toda la flota. Si podíamos cruzar... Ay, se nos cortó. Ay, se nos cortó. Bueno, ya vamos a retomar porque terrible, es como que te dejan sí, en la mitad de la historia. Ahora, sí, que venía justo ese momento, ¿no? Trascendental también, que bueno, que nos venía contando, bueno, de una manera tan didáctica y apasionada, ¿no? Sí. Ese momento que viste que dicen que asombró al mundo, esa proeza que ellos tuvieron, de eso que vos justamente comentabas, que le preguntaste sobre el vuelo los agarró rasante, por sorpresa, ¿no? porque creo que nadie de las fuerzas inglesas esperaban semejante actitud. Claro, jamás pensaron que un avión podía venir rasante, ¿no? Así, pegado a las olas prácticamente, cuando siempre una cuestión lógica, los radares detectaban hacia arriba, ¿no? Los aviones, porque desde ahí, una vez detectados, desde donde ellos disparaban los misiles, de las fragatas, incluso de todos los tipos de embarcaciones que ellos tenían, ¿no? Que tenían ahí apostados. Pero ahora vamos a retomar la comunicación. Él ahora es brigadier retirado. Brigadier retirado, González, sí. claro. En ese momento era capitán. Claro, capitán. Jefe de cuadrilla en la 6ª Brigada Aérea de Tandil. También aquí de nuestra provincia de Buenos Aires. Sí. Recordemos, mientras... Mañana va a haber, creo, también algunos... mañana en varias ciudades del país. Va a haber actos, homenajes, sí. Por lo pronto, en el EMTUR, el ente de turismo de la ciudad de La Plata, ha organizado a manera de homenaje lo que han llamado Circuito Malvinas, ¿sí? Claro. Que van a ser visitas guiadas, gratuitas, en bicicleta. Viste que ahora se manejan en bicicleta, para este sábado y domingo 15, domingo 3. Perfecto. Después te cuento mejor porque pudimos retomar la comunicación. Brigadier. Con Horacio Mir González. Sí. Hola. Bueno, lamento. No, por favor. Lamento, pero la tecnología, han pasado 40 años, pero a veces seguimos teniendo problemas tecnológicos. Entonces, para terminar lo que le decía, y no quiero que quede inconcluso porque fue muy importante su pregunta, los riesgos o las adversidades que teníamos que sortear. Creo que cuando se cortó le decía que si podíamos cruzar la primera barrera defensiva que tenía la Task Force, que eran los aviones Harrier, entonces... Vuelvo a repetir, volando lo más rasante que cada piloto podía, nunca más arriba de 3 metros para no ser detectado por los radares de los buques, de las fragatas y que nos tiraran los misiles. Entonces, a 900 kilómetros por hora llegábamos a los buques y ahí teníamos que lanzar nuestra bomba, una bomba, le vuelvo a repetir, tener que sortear los misiles del buque y hacer lo que el piloto de combate llama un escape, o sea, a máxima velocidad y rasante, salir de la zona de tiro, y cuando salíamos nuevamente de las islas, subíamos nuevamente a máxima altura, pero ahí teníamos otro problema. No quiero ser reiterativo, pero recuerdo que no teníamos reabastecimiento en vuelo. Exacto. Y entonces ahí teníamos que ver si nos quedaba combustible para llegar a nuestra base en Río Grande. Y le tengo que decir que durante los 2 meses que operamos, todas las escuadrillas que salieron de Mirage aterrizaron con la luz de reserva prendida. En el Mirage, la luz de reserva de combustible se prende cuando le quedan 600 litros. Parece una exorbitancia. 600 litros en un Mirage alcanzan para 5 minutos de vuelo. O sea que si no podíamos aterrizar y llegar a nuestra base, nos teníamos que eyectar en el medio del océano
y nadie nos iba a recuperar, y las aguas heladas, o sea que por más que teníamos un pequeño equipo de supervivencia con un bote que el piloto lleva, pero imagínense un bote para una persona en el medio del Atlántico Sur, ¿cuánto tiempo puede usted estar con vida? No. Eso eran las misiones que tuvimos que realizar. No sé si le he podido responder la pregunta. Sí, pero señor, totalmente. por supuesto, sí, totalmente. sí. Y brigadier, permítame preguntarle, ¿tuvieron alguna baja en su escuadrón? Sí. Tuvimos 5 bajas. La primer baja fue el día del bautismo de fuego, el 1 de mayo, que fue el día que la Fuerza Aérea combatió avión contra avión. Los Harrier, como ustedes recuerdan, ese día 1 de mayo hicieron todo un ataque sostenido sobre la pista de Puerto Argentino. Entonces, cuando ya nos avisaron a la madrugada que estaban empezando los ataques, toda la Fuerza Aérea, con todas las unidades que estaban desplegadas en el sur, desde como Trelew hasta Río Grande, que era la última nuestra, desplegaron todos sus aviones y sobre todo los Mirage, que eran los aviones que tenían velocidad supersónica, hicimos combate contra los Harrier. Y en ese día, desgraciadamente, el escuadrón que yo como jefe de escuadrilla, capitán en ese entonces participaba, perdimos al primer teniente Ardiles, primo, es una coincidencia, el apellido les va a sonar, sí. Era primo del famoso jugador de fútbol que en ese momento estaba jugando, es una paradoja, en Inglaterra, ustedes lo recuerdan. Sí, Osvaldo Ardiles. El Pitón Ardiles, correcto. Bueno, Ardiles, realmente, y ahí, como yo marco héroe, el hombre va y combate contra Harrier, pero ahí descubrimos uno de los secretos que marcó la guerra. Los Estados Unidos le habían dado a Inglaterra el último misil de última generación que existía en el mundo occidental, que fue el Sidewinder 9L. Eso fue una sorpresa para nosotros, y los Mirage teníamos en ese entonces un misil israelí de primera generación, el Shafir. Entonces era una competencia totalmente desleal. Nosotros, para derribar un Harrier, nos teníamos que poner en la cola del avión, y ellos con ese misil nos podían tirar desde cualquier posición, de arriba, de abajo, de adelante, de atrás. Era una diferencia absoluta que nos dimos cuenta ese 1 de mayo, fue una sorpresa del lado de Inglaterra. Ellos tuvieron del lado nuestro muchas sorpresas, y nosotros del lado de ellos tuvimos algunas. La que marcó la guerra y produjo el 80% de nuestros derribos fue el misil que tenían los Harrier, el Sidewinder 9L de última generación en ese momento. Brigadier, después de eso, para completar su pregunta, a lo largo de la guerra, después de eso ya vino, si ustedes se acuerdan, por unos días después de ese 1 de mayo, la flota se retiró porque fue una sorpresa para ellos que la Fuerza Aérea actuara. Yo tuve la posibilidad en el año 2012 estar en un simposio con el almirante Woodward que se hizo en Londres, y él me confesó, dice, nosotros jamás pensamos que la Fuerza Aérea iba a llegar a Malvinas. Le digo, no se preocupe, yo tampoco nunca hasta ese momento había pensado que con un Mirage iba a llegar a Malvinas. Pero entonces, después de eso ya hubo varios días que se retiró la flota y de nuevo atacó con toda su potencia y sus unidades el 21 de mayo, que fue lo que se llama la batalla de San Carlos, por el desembarco de San Carlos, que fue llamada, si ustedes hemos leído todos, los ingleses lo llamaron el Valle de las Bombas, porque fue tremendo de ambas partes. Nosotros sufrimos muchísimas bajas, la Fuerza Aérea, pero ellos tuvieron, lo que para ellos fue tremendo, el hundimiento de varias fragatas, averiadas muchas fragatas, y fue algo muy duro para ellos en ese momento, tal es así que estuvieron pensando, es más, vuelvo a repetir, tuve
una semana en un simposio con el almirante Woodward, en ese entonces el comandante de toda la Task Force, y me dijo, estuve a punto de que en ese entonces la famosa ex primera ministra Thatcher me relevara, porque para Gran Bretaña, que es una potencia naval, y en ese momento era la segunda potencia naval, y que toda su historia se basó como una isla en la potencia naval de su flota, nunca pensó que una aviación clásica de Sudamérica podía infligir la cantidad de daños que le infligimos. Pero a su pregunta, el escuadrón, después de Ardiles, fallecieron en combate el primer teniente Bean, el primer teniente Bernard, fue derribado el primer teniente Luna, o sea, tuvimos 5, y el primer teniente Volponi. El escuadrón, que éramos 12 pilotos que a medida que íbamos perdiendo pilotos, la base nos iban mandando pilotos más jóvenes, pero la Fuerza Aérea no es una Fuerza Aérea inmensa, entonces teníamos un número limitado de aviones y de gente. Pero bueno, el escuadrón durante los 2 meses de guerra perdió 5 héroes que quedaron en nuestras islas de Malvinas. Es muy importante recordarlos también. Brigadier, desde que usted decidió ingresar a la Fuerza Aérea, en toda su formación, en el ejercicio de su profesión, ¿alguna vez usted se imaginó participar de una guerra? Qué pregunta importante. Quiero aclarar que algo que está sobreentendido. O sea, toda mi vida yo quise ser militar, pero militar de la Fuerza Aérea, y dentro de la Fuerza Aérea quise ser piloto de combate. Entonces tuve la gran fortuna de pasar todas las exigencias que la Fuerza Aérea da, y pude ser durante más de 30 años piloto de combate. Pero entonces quiero marcar una cosa, el militar en sí, y ojalá nunca ocurra, vuelvo a repetir lo que está pasando en este momento en el mundo, gracias a Dios nuestro país no tuvo muchas guerras, sí la de la independencia y después esta guerra, pero uno entra por ser militar, y hay que recordar que cuando uno jura, le dan el uniforme y hace el juramento es defender la patria hasta perder la vida. Y eso, si uno es profesional, le marca su destino, sabe que puede ocurrir, ojalá no ocurra. A su pregunta, por suerte, en el año 78, como todos recuerdan, ustedes no creo que hayan nacido, me parece. Estábamos. Pero, bueno, eran muy chicos, eran muy chicos. Yo era primer teniente en ese entonces. Gracias a Dios no se llegó a un conflicto con nuestros hermanos de Chile. Pero ustedes se acuerdan que se estuvo muy cerca del conflicto por las islas del Atlántico Sur. Entonces, ya en ese momento la Fuerza Aérea tenía un entrenamiento excelente, con los medios que un país como el nuestro puede tener. Entonces, teníamos ese entrenamiento y estuvimos muy cerca de un conflicto que gracias a Dios no ocurrió. Ahora, nunca me imaginé, le soy honesto, nunca me imaginé estar en guerra con una potencia occidental como es o era Gran Bretaña o el Reino Unido. Nunca me imaginé. Y lo que también le tengo que decir, que como ya lo he dicho antes, toda nuestra preparación era ataques aire-aire, avión contra avión, y a unidades terrestres, por ejemplo, tanques, fortificaciones, tropas, pero sí, nunca me imaginé combatir contra Gran Bretaña, y nunca me imaginé tener que estar haciendo operaciones aeronavales, que como le dije antes, y le repito, tuvimos que aprenderlas en 20 días, del 6 de abril al 1 de mayo. Bueno, algunas cosas nos salieron muy bien, algunas otras, como todo, cometimos errores, y por eso cuando acá no hay ganadores morales, las guerras no son buenas y nadie gana en una guerra, pero bueno, yo estoy convencido que diplomáticamente algún día tendremos diplomáticamente las Malvinas, volverá a flamear el pabellón nacional. Claro que sí. Con eso nos quedamos. Un honor, señor, hablar con usted, un honor.
No, el honor, primero el agradecido soy yo que ustedes recuerden esta gesta. Y sí les dejo esto, recuerden lo que les dije. Nosotros tenemos la suerte de estar con vida, haber visto crecer a nuestros hijos, pero sí tenemos una obligación, que todos los días de nuestra vida tenemos que recordar a la gente, no solamente de la Fuerza Aérea, de todas las fuerzas que perdieron su vida en el conflicto, Claro. no por dinero, no por cuestiones políticas que no tienen nada que ver. Para el hombre que combate, la política no tiene nada que ver. Entonces era por el juramento que habíamos hecho, Claro. defender la patria. Bueno, y esa gente está en las islas, que un día, vuelvo a repetir, estoy convencido que diplomáticamente Argentina las reconquistará. Así será, señor. Ojalá. Bueno, Un gusto la enorme, verdad es muy emocionante Ah. escucharlo hablar, y le agradecemos estos minutos, y bueno, en otro momento Sí. seguro nos volveremos a comunicar, aunque no sea por este tema del 2 de abril. Estoy a su disposición y permítanme mandar un saludo a esa maravillosa ciudad de La Plata, que es increíble, una ciudad que es un orgullo de la Argentina, y a ustedes en especial y a sus oyentes. Muy agradecido, y que tengan ustedes buen día, y mañana que sea un día de recuerdo y homenaje. Sí, señor. Muy bien, Abrazo muchas enorme, gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Muy bien, fue el brigadier retirado de la Fuerza Aérea Argentina, ex combatiente de Malvinas, Horacio Mir González. Estás escuchando Radiocapital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con Gen Platense.